el informativo, información verídica, información original. La dirección es del padre Julián Ospina de la comunidad de sacerdotes agustinos, provincia Nuestra Señora de Gracia. En el control técnico está el profesional Nelson Navarrete. Doctor Edixon Romero, cómo me encanta saludarlo. No, el placer es todo mío. Desde luego estamos en contacto con las 20 localidades de Bogotá, con los 116 municipios de Cundinamarca y con algunas regiones del país. Este contacto tiene la posibilidad del diálogo permanente con las comunidades. Recordemos la dirección general de esta Casa Radial Católica, don Camilo, es del padre Julián Ospina, y con nosotros en los controles está Nelson Navarrete, Camilo Zapata. Sí, y bueno, vamos a romper el esquema, ¿le parece? Sí, eso es muy normal. ¿Cómo así que muy normal? Venga, doctor Romero, quiero decirle que estoy muy contento hoy. Cuente esa historia. Porque su invitado es una persona que yo molesté mucho tiempo en el noticiero cuando estábamos a las 8. Sí, sí, señor. Pero nunca podía venir, porque estaba muy ocupado en el Senado de la República. Pero para nosotros es un honor que esté hoy aquí en la mesa de trabajo de contacto. Bueno, estamos nada menos ni nada más que con el señor Jorge Enrique Robledo. No es cualquier personalidad, no solamente, y se lo digo con todo el respeto, por ser candidato a la alcaldía de Bogotá, sino que tiene una historia académica profundamente seria, una historia política profundamente seria, y desde luego ahora tenemos la oportunidad de tenerlo como alcalde de la ciudad. Desde luego los electores y los ciudadanos van a decidir. Jorge Enrique Robledo, bienvenido aquí a Contacto 1400. Edison, mil gracias por la invitación. A Camilo también. Saludos, me es muy grato estar aquí pues, nuevamente en la emisora mariana, compartiendo pues con su audiencia. Mil gracias por la invitación. Sí, le agradecemos mucho su presencia en este noticiero Contacto, que es un noticiero totalmente diferente de otros espacios que hay en la emisora, y desde luego esta relación y esta comunicación periodística con usted es de vieja data, como lo cuenta don Camilo Zapata. Bueno, Jorge Enrique Robledo, yo le voy a pedir una pequeña evocación, no tanto del siglo XIX como del siglo XX. Hay una cosa que encontré siempre en su biografía y que me parece muy importante. En sus primeros años, antes de usted, alistarse en el mundo de su arquitectura, pertenecía a un movimiento y decidieron ese movimiento de los pies descalzos. ¿Qué era el movimiento de los pies descalzos? Esta pregunta no se la va a hacer nadie. Sí, eso es muy informado. Sí, esta pregunta me interesa mucho, porque tiene mucho que ver en el contexto actual. Cuénteme un poco cómo fue ese caminar de los pies descalzos hasta su arribo al Consejo de Soacha, cuando llegó por el UNO, ¿no? Por la UNO, la Unión Nacional de Oposición. Sí, la famosa UNO. Pues a ver, contemos esto un poco. Yo llego de Ibagué, yo soy ibaguereño. Sí, señor. Después viví mucho tiempo en Manizales, a estudiar aquí a Bogotá. Y llego completamente despolitizado. En mi casa lo único que me enseñaron de política era que la gente decente no se metía en política. Eso fue lo que oí yo decir en mi casa. ¿Y no aprendió? Cosa que por supuesto es una exageración, porque sí hay gente decente que se mete en política. Yo llego a la universidad despolitizado, me toca el gran movimiento estudiantil de 1971, ¿cierto? Y ahí me politizo, me voy interesando cada vez más por la política, y llega un momento en que tomo una decisión de vida, que voy a dedicarle mi vida principalmente a cambiar en la lucha política democrática, sin violencia, cambiar a este país. Y me vinculo a una organización que ya existía en esos días, que es el MOIR, ¿cierto? Eso es al final Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, ¿cierto? Es una organización pues de muchos años de estar funcionando. Y en esa organización, en el 72, termino haciendo política en los municipios de la Sabana de Bogotá. Yo hice política en Zipaquirá, en Cajicá, en Facatativá, y terminé de concejal en Soacha en el año 74, cuando se creó la Unión Nacional de Oposición. ¿Qué íbamos a hacer a esos municipios? No sé, hablar de política, organizar consejos estudiantiles en los colegios, organizar trabajadores, ese tipo de cosas. Y en ese año se toma la decisión de que yo me vaya a vivir a Bogotá, a Manizales, perdón, a hacer política también. Esa política la llamamos de los pies descalzos, que era que uno se apuntaba y la organización lo mandaba a donde considerara que era importante ir a hacer trabajo político con la gente, con los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, etc. Y así llegué a Manizales.
Yo llego a Manizales a eso, llegué a Manizales recién casado además, mi señora también estaba en la lucha política, Carmen Escobar. Llego pues sin un centavo a Manizales a la lucha política. Y ahí tuve la suerte de que logré engancharme como profesor en la Universidad Nacional de Colombia y estuve en Manizales 30 años, casi 30 años en la lucha política y en la lucha democrática. Hicimos unas luchas cafeteras muy grandes con el respaldo de la Iglesia Católica, Edison. Y Camilo, quiero resaltar a eso. Sin ese respaldo no hubiéramos logrado los triunfos inmensos que logramos, y esos triunfos me hacen a mí conocido, y es con los votos de esos cafeteros y otra mucha gente que yo termino siendo elegido senador en el 2022. O sea, es mi lucha social la que al final me termina convirtiéndome en senador y en una persona ya, digamos, nacionalmente conocida. Ese es como el resumen de mi vida. Una última pregunta de ese tema que me parece importante. ¿Cómo? Perdónenme, ¿no? Sí, no se preocupe. No te me... Pues, ¿cómo el niño bien que estudia en los Andes, ¿no?, termina trabajando con los sectores campesinos más pobres, más desarraigados, porque es así, incluso fundando organizaciones cafeteras cuando no se es cafetero? Sí, esa es la vocación, o sea, yo cambio de vocación. Digamos, yo llego a estudiar a Bogotá un poco con la idea con la que casi siempre los muchachos llegan a las universidades, ¿no? Estudie duro, cásese bien y consiga plata. Y consiga un buen empleo. Bueno, exacto, ¿cierto? Entonces yo me casé muy bien, tengo el mismo matrimonio desde esos días hasta hoy, ¿cierto? Sí, pero no conseguí plata porque renuncié a los negocios. O sea, la decisión que yo tomé de vida es: voy a dedicarle mi vida al servicio público en la lucha política. Pues como me dicten pues mi conciencia, ¿cierto? Claro. Y entonces por eso terminé en eso. Una manera de convencer a la gente de la necesidad del cambio y que nosotros lo podíamos representar, no era comprando conciencias, ni plata, ni contratos, ni puesto, que es como se suele hacer la política, sino acompañando la lucha ciudadana. Entonces, por ejemplo, esa lucha cafetera que les mencionaba, tan importante, fueron muchos años, sí, más de 10 años. Grandes movilizaciones, marchas, hasta un paro nacional hicimos, un paro democrático, sin violencia, etcétera, ¿cierto? Y eso íbamos educando a la gente, explicando para que la gente se saliera, digamos, de las fuerzas tradicionales de la política, que entendieran que Colombia necesitaba un cambio, y eso es lo que yo he hecho toda la vida. Llegué al Senado a seguir haciendo lo mismo, y aquí estoy ya por fuera del Senado haciendo lo mismo, y voy a seguir haciendo lo mismo. Si no soy elegido alcalde de Bogotá, voy a seguir en la lucha política hasta que se me acaben las pilas. Eso es porque es una decisión de vida lo que yo tengo tomada, y además me agrada mucho hacer lo que hago. Yo me siento muy plenamente realizado haciendo esto, sirviéndole un poco a la gente. Eso es lo que yo hago, poner mi vida al servicio de las causas nobles, justas, de la educación, de la salud, del desarrollo agrario, o sea, del progreso de Colombia. Dos personajes, uno de ellos, al que se hizo referencia hoy, el profesor Enrique Forero, un académico y, digamos, impulsor de la investigación, la ciencia y la tecnología. Pero hay uno que yo recordé en estos días, el primero de este mes, el 1 de agosto en realidad, Francisco Mosquera. ¿Quién fue Francisco Mosquera? Pequeño, sí, desde luego, para nuestros oyentes, y cómo de alguna manera tiene todavía una vigencia en su pensamiento. Sí, Francisco Mosquera fue el fundador del MOIR, ¿sí? Fue Francisco Mosquera. Sí. ¿Y por qué tiene vigencia su pensamiento? Miren, en 1971 había un gran movimiento estudiantil en Colombia y en el mundo. Ustedes de pronto se acuerdan, años antes, las jornadas de mayo en Francia, claro, los muchachos, sí, de las universidades gringas oponiéndose a la guerra de Vietnam y esas cosas. Bueno, entonces, ese sector político de Francisco Mosquera tuvo 4 características, 4 ideas para mí muy fuertes que me convencieron. La primera, que había que desarrollar la economía nacional, o sea, había que crear más riqueza. O sea, no era estatizar la economía lo que había que hacer en ese momento, sino desarrollar más la economía, más empleo, más riqueza, desarrollo agrario e industrial. Lo segundo es que total independencia con centros de poder extranjeros, cualquiera que él fuera, Estados Unidos o la Unión Soviética o el que fuera, o sea, como un problema de la independencia, de la soberanía. Tercera idea, en ese proyecto cabían los sectores populares, los campesinos, los indígenas, los trabajadores, los estudiantes, pero cabían también los empresarios que con sus empresas le aportaban al progreso nacional. Y probablemente lo más importante, porque en esos días, Edison y Camilo, era muy difícil: no a la lucha armada, no al secuestro y a la extorsión, no al asesinato. Entonces, esas 4 ideas, que eran muy distintas a otras ideas que había en ese gran movimiento estudiantil de 1971, me terminaron a mí convenciendo, y con esas ideas es que todavía funciono.
O sea, si ustedes miran el pensamiento mío, lo que yo hice en el Senado, sigo planteando estas mismas ideas y sigo básicamente en la misma lucha. Claro, con los ajustes, uno modera cosas, precisa mejor, entiende mejor, pero es básicamente lo mismo que he hecho toda la vida, lo que estoy haciendo en este momento. Estamos dialogando nada menos que con el candidato a la alcaldía de Bogotá por el movimiento Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo. En un momento continuamos. El Señor de la Vida nos habla hoy. Es importante recordar permanentemente en nuestros conflictos de vida la presencia de Dios. Dios es un elemento fundamental para el católico, y el católico, cuando va a decidir, tiene necesariamente un compromiso de vida, y el compromiso de vida también está en la transformación social. Recordemos permanentemente las encíclicas papales que nos llaman al compromiso de la transformación de la vida de los obreros, y desde luego al compromiso permanente del cuidado de la casa común. Entonces tú cuida la casa común y desde luego, si eres patrón, paga justamente. Si eres obrero, trabaja justamente. Señor, te pedimos perdón porque el signo de Caín contra Abel se repite en nuestro país. Te pedimos perdón por las masacres, por la violencia, por la guerra, por el odio, por el irrespeto a la vida. Señor, tú eres el Dios de la vida. Te pedimos que nos muestres el camino de la verdadera paz, que empieza respetando la vida en todas sus etapas. Contacto, el noticiero. Retornamos con toda la información a través de los 1400 en su día. Les comento que también nos puede escuchar a través de la internet www.emisoramariana.org, y estamos también a través de Facebook Live. Ingresa ahora mismo @emisora Mariana. Facebook Live, estamos con la entrevista en directo con nuestro invitado muy especial, el doctor Robledo. También tendremos otros temas que estaremos desarrollando más adelante. Les cuento que representantes del Pacto Histórico dicen que hay fuerzas ocultas que están bombardeando el proceso de paz. Investiga también la muerte de una niña en el departamento del Tolima. En Cartagena, el presidente Gustavo Petro invita a que Colombia siga a la vanguardia, defendió el tema de cambiar bonos por el cambio climático, bonos de deuda externa. También estaremos contando que están investigando acá en Bogotá el paradero de un comerciante que aparentemente fue secuestrado en las últimas horas. Aunque está abierta parcialmente la vía al llano, algunos alimentos han subido su precio. La concejal Diana Diago nos da a conocer 7 estaciones de Transmilenio que son las más peligrosas en la capital. Estas y otras informaciones en Contacto, el noticiero. Están escuchando Contacto, el noticiero. Continuamos aquí en Contacto 1400, periodismo libre e independiente. Aquí no estamos a la venta, tenemos independencia periodística. Continuamos informando. Bueno, mi querido Jorge Enrique Robledo, después de todo ese lapso de tiempo, desde luego un diálogo con usted sería todo el día, y además sería un libro entero el que tendría yo que escribir. Han pasado hartos años. Muchos. Seguro que algún día tendré que buscarle para hacer ese libro, con toda seguridad.
Bueno, con todo el gusto, sería un gustazo contar toda esa historia. Espero logremos concertarlo en algún momento. Claro que si llega a la alcaldía, quién sabe cuándo me des esa entrevista. Ese es parte, pero además les doy una chiva. Yo ya en este momento tengo contratado un libro con Penguin Random House en una colección que ellos ya llaman de memorias. Me parece un poco ampuloso el nombre, pero en todo caso ya tengo un montón de páginas redactadas. Debo entregarlo el 30 de enero, salvo que gane la alcaldía, porque si gano la alcaldía sería imposible hacerlo, pero estoy trabajando en eso. Un día nos sentamos y hablamos de ese tema con mucho gusto. Exceptuando todo, usted tiene que sentarse, la vida tiene que permitirme sentarme con usted y hacer ese libro. Nos ponemos ahora de acuerdo, ponemos de acuerdo y con todo el gusto hablamos de estos temas. Bueno, cuénteme un poco, yo sé que son 20 años en el Senado de la República, sí. Habría mucho que decir, pero ¿qué transformó? ¿Qué transformación logró el Senado de la República en Jorge Enrique Robledo? En ese hombre que llegaba de esas luchas populares, de ese acompañar campesinos y encontrarse en el Congreso de la República, donde eso está representado, pero está representado todo el resto del país, hasta el que no nos gusta. Sí, si uno no está muy convencido de lo que está haciendo, ese sitio es un sitio de altísimo riesgo. O sea, a la gente de carácter débil le aconsejo que no se meta ahí, ¿cierto? Miren, yo cuento esta historia así. Cuando yo salgo elegido en marzo del 2002, pues venía de unas luchas agrarias inmensas, realmente conmocionaron al país. Con el respaldo de la Iglesia Católica, quiero enfatizar eso, los obispos ahí frenteando en las calles y en las plazas y en todas partes. Mis enemigos, llamemos, o mis malquerientes en Manizales, no se me olvida que me montaron este cuento. Robledo ya coronó. Yo era profesor, hasta ese momento era un profesor en la Universidad Nacional, sin ningunos recursos de fortuna ni nada. Robledo ya coronó. Se le va a acabar la jodedera. Allá en el Senado sí lo amansan, allá se va a acomodar, va a cambiar de amigos. Estén seguros que, como todos los demás, llegan allá y se vuelven otra cosa. Bueno, en este momento yo puedo decir con orgullo, estuve 20 años en el Senado. Todas las tentaciones que podían haber, ustedes se imaginan, se las ponen ahí, y la verdad es que yo no cambié mi vida. Yo seguí siendo exactamente el mismo, los mismos amigos, los mismos compañeros de lucha, la misma vocación de servidor público, no me volví rico, nada, por el contrario, doné una parte importante de lo que me ganaba como senador, cosa que tampoco es ninguna gracia, porque yo soy una persona de vida sencilla, mi señora también y mis hijos, o sea que yo vivo sin muchos ese tipo de problemas, y yo creo que cumplí con mi deber, hice el esfuerzo más grande que yo podía hacer, tuve un éxito enorme. La verdad es que yo fui muy exitoso en lo que hice en el Congreso, pero porque trabajé tan duro como trabajé cuando organicé a los cafeteros o cuando fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia. A mí el hacer las cosas bien me entusiasma, es mi deber, y utilizo todo lo que sé y todos mis estudios para servir bien, y realmente yo salí del Senado, digamos, con mi orgullo intacto, para ponerlo en esos términos, en además, el sentido en que cumplí en lo que debía hacer allí, se lo puse al servicio, hice lo mejor que podía hacer allí. Seguramente cometí equivocaciones y todo, pero crímenes sí crímenes no cometí mientras estuve en el Senado. Pero experto en darse unos debates, pero de padre señor mío allá, ¿no? Sí, claro que sí, por eso era que nos tocaba llamarlo todo el tiempo, porque como que se volvió a agarrar Robledo. Sí, y me di el gusto de hacer sufrir a más de uno, ¿cierto? Y hubo gente que terminó rindiéndole cuentas a la justicia y otros que se cayeron de sus pedestales. Realmente fue muy impactante, y hay una cosa en la que yo creo me siento muy bien. Yo creo que la historia de la corrupción en Colombia, que ha sido muy grande desde siempre, cambia antes y después de los debates de Jorge Enrique Robledo, porque yo pude llevar ese tema al fondo y desenmascarar a los cacaotes de la corrupción y estrellarme con todos, y todos esos debates los gané. Pues no porque yo sea un genio ni mucho menos, sino porque soy un tipo que trabajo duro y con honradez y con dedicación, y nunca me metí en ninguna pelea en la que yo no tuviera la razón, ¿cierto? Y bueno, y tenía un equipo, un super equipo. La gente que a mí me acompañó, eso se sabe poco, pero mi unidad de trabajo legislativo fue de unos compañeros excelentes, que sin ellos yo no hubiera podido hacer esos debates. La genialidad del genio está en rodearse de gente mejor que él. Sí, hice ese esfuerzo, excelentes, y muchos de ellos siguen todavía en la lucha política. Por ejemplo, Manuel Sarmiento, que es concejal nuestro ahorita en Bogotá,
Manuel Sarmiento es una persona de las condiciones superlativas, de una coherencia, una honestidad, un valor civil. Lo tenemos ahorita, aprovecho y hago la cuña, lo tenemos de candidato otra vez al Consejo, pero él para mí fue importantísimo en mis labores como senador. Sin eso, sin esas UTLs, no es posible hacer las cosas bien. Lo tuvimos cuando fue candidato a la alcaldía, aquí. A Manuel. Sí. Sí, está por venir, ya por ahí hablé con él. Sí, sí, Ojalá lo inviten. Por cualquier tema que le pongan, es una persona muy, muy especial y con la misma vocación del servicio, o sea, servicio público. Por eso es que hacemos política. No somos negociantes de la política de ninguna manera. Muy bien. Nosotros no somos negociantes del periodismo. Eso no está nos muy estamos vendiendo, no nos estamos alquilando. Y eso es muy importante decirlo, porque mantenerse en esto es terriblemente Las complicado. tentaciones son muchas, Sí. ¿no? Ajá. Y además, pues es muy importante, por ejemplo, la relación con Manuel, de Camilo con Manuel es de muchos años, incluso nos hacía una sección alguna vez así Sí. de manera independiente Ya. en uno de nuestros noticieros, sí. Pero bueno, vamos a hundirnos un poco en un tema, que es el tema de Bogotá, pero lo voy a sacar del mismo tema nacional. Usted durante muchos años ha luchado, ha expuesto los daños que podría realizarle y que le ha hecho efectivamente a Colombia la llamada apertura económica, el Tratado de Libre Comercio. Eso, ¿cómo afecta hoy a Bogotá y cómo se puede corregir eso desde la Alcaldía Mayor? Sí, digamos esto, y aquí voy a ser bien franco. El grueso de los problemas de Bogotá no son causa de los malos alcaldes, aun cuando hay problemas en Bogotá que son causas de los malos alcaldes. Por ejemplo, que no hayamos avanzado más en metros tiene que ver con un error garrafal que en cierta medida continuó Gustavo Petro en sus alcaldías. Pero la base de todos los problemas de Bogotá son las decisiones de los gobiernos nacionales. Esto es bien importante, de los tratados de libre comercio. Y por eso es que los problemas de Bogotá se parecen tanto a los de Barranquilla, los de Cali, los de Medellín, los de Manizales, los de todas partes. ¿Qué es lo que tenemos en todas las ciudades colombianas? Dos ciudades. Una ciudad minoritaria que es relativamente moderna, donde las cosas funcionan más o menos bien y la gente tiene unos niveles de vida, digamos, de una cierta comodidad, zonas que hay que cuidar, proteger, porque esa es parte, pues, importante del patrimonio nacional y local. Y otros pedazos de la ciudad, la otra Bogotá o la otra Medellín o la otra Cali, que es el horror de la pobreza, del desempleo, del hambre, Del mugre. del mugre, de todo funciona mal. Los barrios en los sectores populares hay muchos donde si un niño quiere conocer un árbol, tiene que ir a otro barrio porque en su barrio no hay un árbol. En el caso de Bogotá doy una cifra, pero podría dar la parecida de Medellín o de Cali, lo que fuera. 2,5 millones de bogotanos y de bogotanas no hacen sino 2 o 1 comida al día. No hacen 3. Eso se llama hambre. Hambre. Hay 800.000 bogotanos que tienen como ingreso 6.000 pesos al día. O sea, 2 pasajes de Transmilenio. Es todo lo que tienen como ingreso. ¿Sí? O sea, un desastre, pero eso es las malas políticas de los gobiernos nacionales, porque Bogotá está presa de los TLCs, de la ley 100 de salud, de la ley 142 de servicios públicos, de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Los alcaldes no pueden mover ese tipo de cosas, en eso hay una confusión. O sea, un alcalde no es un presidente chiquito que hace en su ciudad lo que se le dé la gana, no, estamos presos de estas cosas. La justicia son las leyes generales de los gobiernos nacionales. Entonces, yo estoy haciendo una serie de planteamientos, pero no soy un promesero diciendo mentiras, porque yo sé que yo tengo límites para modificar ciertas cosas, porque no las puedo cambiar. Entonces yo llego, por ejemplo, en salud. Yo voy a hacer lo mejor que se puede hacer en salud. Yo eso lo entiendo bastante bien, lo he estudiado toda la vida. Mi hermano es médico, o sea, es un tema que viene conmigo desde hace 50 años, pero yo no puedo cambiar la ley 100. Correcto. Sí, entonces yo no puedo cambiar las EPS. Lo que voy a hacer es un esfuerzo para sentarme con los de las EPS, con la EPS del distrito, con la red pública hospitalaria, y les voy a sentar y decir, bueno, a ver, hagamos acuerdos para que esto funcione bien. Por ejemplo, este tema que estamos viviendo, el cierre de camas de pediatría. Terrible. Uy, eso es un crimen. Es un crimen. Matando niños. Bueno, yo espero, claro, porque como si meten el cuento de que si no ganan plata entonces no sirve, yo espero poderme sentar con todo el sistema hospitalario y clínico de Bogotá a que hagamos unos acuerdos
para que respetando unas realidades que yo no puedo modificar, también breguemos a meternos todos en el cuento y no nos dé lo mismo que el niño se muera o que no se muera. Porque si seguimos cerrando las camas pediátricas porque son menos negocio en las clínicas y en los hospitales, así no vamos a poder salir. Pero esto lo estoy exponiendo como un ejemplo de las realidades con las que uno tiene que enfrentarse. Y el tema de las dos Bogotás. Entonces tenemos que cuidar la que va mejor, pero tenemos que ver cómo desarrollamos La que va mal. la que va mal. Ese es el reto grande que hay que hacer. Pero, ¿cómo hacer en el tema de salud, doctor Robledo? Por ejemplo, en el tema de cuando se hace el giro a las EPS, ¿no? El dinero va allá y no hay cómo controlar lo que ejecutan. Conozco de un caso que está en proceso de investigación y por ejemplo, llegó un dinero al hospital, ¿cierto? Parte del presupuesto llegó y había una asignación para comprar unos computadores. Aparecieron los papeles, las facturas de compra hace un año. Los trabajadores siguen con los mismos computadores de hace 5 años. Sí, ¿no? O sea, los problemas son muchísimos. Pero ahí, ¿qué hace el alcalde? ¿Qué podría hacer? Por eso, depende de si es de su órbita o no es de su órbita. Dentro de la red hospitalaria. Por eso, entonces, en la red pública hospitalaria, que es importante, es grande, el distrito se gasta casi 7 billones de pesos al año en salud. Es una plata importante. Entonces, bueno, pues tendré que nombrar el mejor secretario de salud que sea posible, rodearme de la mejor gente, ¿cierto? Y en eso pues voy a hacer un esfuerzo muy grande para ver cómo esos recursos los utilizamos de la mejor manera. O sea, ese es un problema ya, digamos, del trabajo directo de un alcalde y de su equipo, que no se va a meter en corrupción política, ni en clientelismo, ni en mañas, ni en cosas de esas cosas, sino hacerlo bien hecho. Tocará analizar cada asunto. Otro es la EPS del distrito. Ahí pues estamos presos de la ley 100, pero bueno, también hay cosas en las que el alcalde pues y los directivos de esa institución podemos mejorar también las cosas. Y así, ¿cierto? Toca ir pues, digamos, actuando con la corrección grande. Voy a trabajar muy duro en la prevención de la enfermedad. Ahí podemos trabajar duro, o sea, claro, hay que curar a la gente cuando se enferma, pero la mejor salud es lograr que la gente no se enferme o se enferme menos. Ahí podemos hacer un esfuerzo muy grande. Son muchas las cosas. Yo tengo un programa muy redactado, yo tengo asesores muy buenos. Ustedes leen mi propuesta en salud y ustedes la leen y dicen, este tipo sabe de qué está hablando. No porque yo sea Superman, sino porque me rodeo de gente que sabe, y este es un tema que lo he estudiado toda la vida, en este caso de la salud, y con educación puedo decir lo mismo y con todas las cosas. Para cerrar ahí ese tema en particular, ¿qué hacemos con los trabajadores, que ha sido una de sus inquietudes permanentes en su vida política, y es los trabajadores que permanentemente están tercerizados en los hospitales? ¿El alcalde puede hacer algo? Sí, claro. Ese es un tema en el que se puede avanzar, o sea, una de las malas herencias que me quedan a mí como alcalde es que hay un número muy grande de trabajadores del distrito que están tercerizados, que se llama, en salud, en servicios públicos, en obras públicas, en todo. ¿Qué es la tercerización? Expliquémosle a los ciudadanos. Son formas de contratación que le envilecen las condiciones laborales al trabajador, o sea, le pagan menos estabilidad laboral, o sea, lo maltratan. Bueno, yo voy a llegar a hacer toda una política para pasar de la tercerización a la contratación directa. Exacto. El mayor número de funcionarios que pueda. Ahora, también lo digo con toda franqueza, yo no soy un mago. O sea, esos son procesos. Voy a empezar un proceso y a mover lo que se pueda mover. Pero más privatización, más tercerización no va a haber. Exacto. O sea, nos anclamos donde estamos y vamos a trabajar, porque también los recursos pues no son ilimitados, entonces uno tiene que actuar con seriedad. Pero cuenten esto, y los trabajadores del Distrito de Colombia saben que yo soy amigo de ellos. Sí, como saben los empresarios que cuando hacen las cosas bien también soy amigo de ellos. Todo el que esté por el progreso tiene en la alcaldía de Bogotá, de Jorge Enrique Robledo, un amigo, y eso tiene que ver con todo. Es que los seres humanos tenemos que hacer esfuerzos por relacionarnos bien. Los seres humanos no debemos ser enemigos los unos de los otros. Tenemos que bregar a encontrar temas que nos sean comunes, que sean lo más gana-gana que se pueda, ¿cierto? Ahora, repito, heredo 1000 problemas en Bogotá. No les voy a decir la mentira que entonces yo lo arreglo todo y todo va a ser perfecto, porque eso sería una mentira de mi parte, pero vamos a avanzar en la dirección correcta. Estamos en contacto, noticias, en diálogo con las 20 localidades de Bogotá, con los municipios de Cundinamarca y algunas regiones del país. Desde luego, un saludo especial a la gente que nos escucha por la internet, particularmente a la gente de la comunidad del grupo de oyentes de Nueva York, Madrid,
y en Argentina y Perú, que están siempre pendientes de los 1400 de la AM. En un momento regresamos. Están escuchando Contacto, el noticiero. Asesorías jurídicas integrales en seguridad social. Henry Felipe García, abogado especializado, con más de 15 años de experiencia, atiende procesos relacionados a pensiones de vejez, invalidez y de sobrevivientes ante el sector público y privado. Solicitud de devolución de aportes e indemnizaciones, reclamación de auxilio funerario y pagos a herederos. Solicitud de reliquidación y retroactivos de pensión, demanda de nulidad de afiliación por cambio de régimen pensional, traslados de fondos privados de pensión a Colpensiones. Además, se adelantan procesos laborales, civiles, de familia, notariales y administrativos. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en la carrera octava número 1580, oficina 701, edificio Germán Piedrahíta. Correo electrónico, jurídicopensioneshg@hotmail.com. Llámenos y agende su cita al 310-309-5285, 310-309-5285. Resolvemos sus inquietudes. Asesorías jurídicas integrales en seguridad social. Emisora Mariana, evangelización, cultura y sociedad. Un solo corazón. ¡Hey! ¿Qué tanto sabes de la Biblia? Adivina el personaje. En Emisora Mariana, 1400 AM. Adivina el personaje. Hoy, en Adivina el personaje. Era un fariseo judío que perseguía a los seguidores de Jesús. Tuvo una experiencia de conversión camino a Damasco. Se convirtió en un ferviente predicador y defensor del cristianismo. Realizó varios viajes misioneros para difundir el mensaje de Cristo por todo el Imperio Romano. Escribió varias epístolas. Estuvo en la cárcel. Fue arrestado en Jerusalén y llevado a Roma para ser juzgado. Allí fue encarcelado y finalmente martirizado. ¿Sabes de quién estamos hablando? ¡San Pablo! Septiembre, mes de la Biblia. Un saludo muy especial, queridos oyentes de Emisora Mariana 1400 AM. Soy el padre Julián Ospina Gómez, director de esta casa radial. Desde aquí les envío mi saludo especial, esperando que puedan ustedes dejar sus intenciones, escuchar nuestra programación y recibir esta bendición muy especial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este viernes 8 de septiembre estaremos de fiesta. Nos une un gran motivo, la reapertura de nuestro oratorio Casa de Nazaret, un lugar para el encuentro en la paz de Dios. Tendremos la celebración eucarística a las 9 de la mañana, presidida por el Padre Fray Israel Jiménez, prior provincial de la provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia, concelebrada con el Padre Julián Ospina, director de nuestra emisora, y junto a la comunidad del convento de San Agustín. Sigue nuestra transmisión a través de Facebook Live. Llámanos y comparte tus intenciones al 601-246-2712 o al celular y WhatsApp 301-511-6677. Contigo somos un solo corazón. Pauta con nosotros. En Emisora Mariana tenemos los mejores planes comerciales para ayudar a crecer tu negocio. Contáctanos 246-2712. 246-2712. WhatsApp 301-412-8949. 301-412-8949. O el correo electrónico comercial@emisoramariana.org. Emisora Mariana. Un solo corazón.
Cristovisión te invita este sábado 9 de septiembre. A partir de las 6:30 de la tarde. A la jornada de sanación interior y espiritual. Con el padre Luis Eduardo Guzmán, párroco de Nuestra Señora del Carmen de Cibaté. Y el acompañamiento musical de Lina Alejandra, cantautora católica. Porque tu misericordia es eterna. Vigilia de oración. Te esperamos en la capilla Nuestra Señora del Pilar, ubicada en la calle 72, número 771, en Bogotá. Vive una experiencia sanadora irrepetible. Apoya Emisora Mariana. Cristovisión, el medio que te ayuda a ver el mundo con los ojos de Jesús. En Emisora Mariana es la 1:08. Síguenos en Twitter, @emisora Mariana. Desde Bogotá, Colombia, transmite Emisora Mariana, HJKM, 1400 kHz, en amplitud modulada, y www.emisoramariana.org. Evangelización, cultura y sociedad. Contigo somos un solo corazón. Están escuchando Contacto, el noticiero. Bueno, tengo sintonía de varias personas, Claudio, Astrid, Diego, María Fernanda, pero no es la concejal, no se preocupe, don Camilo, Olga Janet Rincón, Janet está en sintonía, bueno, Marta Cecilia Cifuentes, bueno, ella siempre está en sintonía. Y tengo por aquí de nuevo Marcelita Pava y algunas preguntas que voy a estarle haciendo a nuestro candidato que andan por aquí. Bueno, la situación de Bogotá no es fácil, no es nada fácil. Esto es, yo lo voy a decir como lo he dicho aquí al aire. Yo siento que estos años de la doctora Claudia no fueron buenos. Yo siento que no fue una buena administración. Usted es amigo de Claudia, ¿no? Y está cercano a ese sector político o no. Explíqueme eso. Digamos que nosotros respaldamos esa elección. Sí, señor. Pero la verdad es que, y estuvimos en ese gobierno, pero la verdad es que después por diferencias nos hemos ido distanciando. Ahora, distanciando que no, pues yo no le he declarado ni mucho menos la guerra a Claudia ni a esa administración. Allá en esa administración hay cosas acertadas que yo puedo defender o estar de acuerdo con ellas o que las voy a continuar. Pero hay otras cosas que definitivamente no comparto. No, por ejemplo, la decisión de no interrumpir la obra del metro es una decisión acertada. Aquí hay unas vías que se están construyendo, unas obras públicas que se están haciendo, los avances en mujer son importantes, en educación también hay cosas importantes, lo de economía del cuidado, ella está abriendo una brecha y ese es un asunto que tuvo mucho que ver con mi oficina, antes de esto, ¿cierto? Entonces ahí hay cosas que son acertadas, entonces yo no voy a declarar una guerra ahí ni mucho menos, ¿cierto? Sí. Y entre los verdes, pues tengo amigos también con quienes tenemos afinidades. Entonces yo esas cosas las tengo en cuenta, ¿cierto? Pero tenemos desacuerdos grandes y yo planteo los desacuerdos, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, ahorita con el tema del pasaje cero, ahí tuvimos un desacuerdo importante. Ella se molestó por eso. Yo lo que digo, no, esa es una política correcta y tan correcta es que este año el distrito se está gastando casi 3 billones de pesos en subsidios. O sea, que es prueba reina de que sí se pueden dar subsidios. Y si miramos los años anteriores, todos los años de esta alcaldía ha habido subsidios para el Transmilenio. Sí. Es una realidad. Entonces es muy simple. Sí, en el tema del Transmilenio por la séptima, que llaman el corredor verde, pues ahí tenemos otro desacuerdo grande. Pero digamos, estas son las realidades de la política. Uno a veces coincide y a veces no coincide. Y cuando coincido, y cuando no coincido, pues lo planteo con franqueza. Hablemos de esos dos aspectos que me parecen muy importantes. Uno, el de movilidad en la ciudad.
La movilidad es un problema para los bogotanos constantemente. Yo soy un hombre de los que constantemente yo viajo en Transmilenio y es un problema complicado. Es una, ¿cómo le digo yo? Usted llega cansado de montar en el Transmilenio y hay cosas que no sé, digamos, cómo mejorar el servicio de Transmilenio. Esa es una de las problemáticas. Y lo segundo, doctor Robledo, si estamos gastando, yo le escuché decir, me corrige por favor, digamos casi que el 50% del sostenimiento del Transmilenio. Lo paga el distrito, en este momento es así. Entonces cuando yo digo pasaje cero en Transmilenio y en el SITP y en los cables, pues hay que conseguir la otra mitad de la plata. Porque el distrito no se puede mamar de lo que está poniendo, porque la gente no resiste una alzadura en las tarifas. No la resiste, esa es una realidad. Entonces, a partir de ese hecho, de que este es un tema que hemos estudiado mucho con Martín Rivera y con Manuel Sarmiento y con un poco de gente, sabemos que en el mundo se está avanzando por el camino de los pasajes cero. Eso no es que nosotros aquí nos chiflamos y nos metimos en eso. Eso está en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todas partes hay toda una discusión sobre esto y hay avances en ese sentido. Entonces, lo que nos faltaría poner es la otra mitad de la plata, en números redondos, que no es imposible que los ponga el gobierno nacional, porque además los aportes de Bogotá al gobierno nacional son inmensos. Entonces, mi propuesta es: el distrito sigue aportando lo que está aportando. Esto está con números de detalle, pero aquí para facilitar las cosas simplifico. Y que la otra mitad la ponga el gobierno nacional, pero no es que el 1 de enero del año entrante empezamos el pasaje cero, eso es un proceso. Eso hay que armarlo y lo vamos armando, pero antes de terminar mi gobierno habrá pasaje cero. En un proceso, el distrito aportando y el gobierno nacional aportando hasta que lleguemos a esa situación. ¿Cómo va a acordar usted con el gobierno, mi querido doctor Robledo, si por ejemplo una de sus críticas al gobierno ha sido la reforma tributaria como ha sido diseñada, por llamarla de alguna manera, y obviamente aportar ese dinero también va a pellizcar el presupuesto nacional, ¿no? Sí, habrá que persuadir al gobierno nacional, doctor Petro, ¿cierto? Y a los quienes están en el gobierno nacional, de que estos recursos son muy importantes para Bogotá, que Bogotá hace aportes inmensos al Producto Interno Bruto, aportes inmensos a los propios impuestos del gobierno nacional, y que este es un esfuerzo que vale la pena que el gobierno nacional haga, porque Bogotá también es un poco como la locomotora de la economía nacional. Sí, cierto. Entonces, todas esas consideraciones, entonces yo espero que el gobierno nacional entienda esto y bueno, y respalde a Bogotá en este sentido. Esa es la propuesta que estamos haciendo. ¿Yo qué he dicho? Yo llego a Bogotá a hacer lo que las normas de Bogotá me permitan hacer. Y esto me permite hacerlo, los subsidios me permiten hacerlo. Y llego a plantearle al gobierno nacional o al gobierno mundial ciertas cosas que yo considero que se deben hacer. Entonces, este tema se lo propongo al gobierno nacional. Pero, por ejemplo, ayer lo dije en Maloca hablando de ciencia, y dije, yo le voy a plantear al mundo entero, a Bogotá, a Colombia, al mundo entero, que no nos pueden seguir estrangulando las grandes potencias económicas, impidiéndonos desarrollar nuestra industria. Un país sin industria no tiene futuro. Aquí no nos pueden seguir obligando a importar lo que podemos producir. Dentro de 2 años empieza el fin de la leche y de los lácteos en Colombia, porque nos van a aplastar con leche y lácteos gringos y europeos. Si yo soy alcalde de Bogotá, yo eso no lo puedo cambiar. Pero mi voz se va a oír. Mi voz se va a oír, señalando que así no se puede gobernar al mundo. Sí, seamos amigos, pero amigos de verdad. Estamos en economía de mercado, pero a Colombia, los colombianos tenemos que tener derecho a un sitio en el mundo. No puede ser que nos sigan estrangulando como nos están estrangulando. Que se pueda cambiar o no, bueno, yo no sé, esa es la lucha, pero que lo digo, lo digo. Perfecto. Sí. Por otro lado, hay una situación que es muy de la vida cotidiana y usted lo decía muy bien, cuando vemos las áreas de la ciudad que parecen, digamos, de un sector muy cuidadito y el otro no. Y ese no se ha significado durante los últimos meses, si quiere, los últimos 2 años, un aumento de las basuras en las calles. Horrible. Pero es que siempre coloco mi ejemplo, ¿no, Camilo? Sí. El de allí, el del Bicentenario. Bicentenario, aquí el paradero Transmilenio, que está aquí por no, horrible. Eso es literalmente un orinal. Horrible. Es un sitio de habitantes de calle. No estoy diciendo que persigan, sino que el sitio se convirtió en un asunto. Usted va a la distancia y ya siente el olor a orín. Horrible. Es horrible. Y no es el único lugar, en la ciudad hay otro lugar, hay varios lugares en la ciudad.
esa es una de mis inquietudes. Y la otra, que sé que me la han planteado los oyentes, es ¿qué hacemos con el crecimiento habitual de mendigos y habitantes de calle? ¿Hay política para eso? Porque no es que esté diciendo que hay que perseguir, no, nada de eso. Pero muchas veces su forma de vivir no permite que, digamos, haya movilidad de los trabajadores por ciertos sitios donde podrían movilizarse de manera más fácil. La crisis social de Bogotá es descomunal. Ya les di la cifra de los 2,5 millones de personas, de las 800.000 personas que viven con 6.000 pesos diarios. Sí. Entonces, en parte la propuesta de Transmilenio con pasaje cero es porque eso le metería a los bolsillos de los bogotanos cerca de 3 o 4 billones de pesos al año. Eso es una plata importante para que la gente se alimente, para que promuevan negocios. Esa plata se vuelve gasto público, entonces el de la tienda podrá vender un poco más y el que vende ropa. O sea, eso dinamiza la economía, eso es una inyección importantísima a la economía nacional. Bueno, y tengo otras ideas sobre eso mismo. Vamos a crear 100.000 empleos con recursos del distrito, empleos productivos. Sí. No es para que no sean bandidos, sino para que trabajen. Voy a promover desarrollos industriales, una serie de cosas de importancia económica para mejorar la economía de Bogotá hasta donde podamos, con las limitaciones de que hay cambios nacionales que yo no puedo hacer. En esto soy muy franco, pero vamos a trabajarle a eso con seriedad. En el tema de las basuras, ¿qué tenemos? Ahí vuelve y me sale que la vida me da la razón. Yo me opuse a las privatizaciones de los servicios públicos. Ahí están mis libros, mis artículos, mis todo. ¿Cuál es el lío que estamos teniendo con las basuras? Que los particulares que tienen ese negocio, lo único que les importa es ganar plata. Y si para ganar plata tienen que dejar a Bogotá convertido en un basurero, la dejan convertida en un basurero, porque esos contratos fueron contratos completamente equivocados. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cosa que es obvia, aquí debería haber reciclaje, y no lo hacen porque no es negocio. Porque a ellos les pagan es por basura transportada, no importa que den un reguero por la calle, no importa cómo lleguen al Doña Juana y de este tipo de cosas. Ahora, ese contrato, esto es importante, se vence en la próxima administración. Muy bien. Entonces, bueno, si yo soy alcalde, vamos a modificar ese contrato para que el trabajo de las basuras se haga bien hecho, ¿sí? Seguramente con más presencia del Estado en eso, porque el Estado tiene un encanto para funcionar, es que el Estado no tiene que ganarle plata a las cosas que hace. Exacto. Es más, la red pública, claro, pues, públicamente es cuando gasta totalmente el presupuesto. Exacto, y cuando no. Sí, entonces, por ejemplo, ¿por qué en parte la red pública hospitalaria del distrito puede prestar una serie de servicios? Porque como no hay ganancia, puede dar más servicios. El privado tiene un límite y estamos en economía privada y yo no me voy a oponer a eso. Esa no es la discusión. Pero la discusión sí es que hay ciertas actividades que es mejor que las haga el Estado. Salud. Estados Unidos es lleno de gasto público y de empresas públicas manejando servicios públicos. Y esa es la meca del capitalismo. Pero el metro de Nueva York es público. ¿Por qué? Porque es una manera de reducir el costo del pasaje y de mejorar la calidad del servicio. Entendido. Eso es una cosa que es ABC de economía. Lo que pasa es que aquí hay mucha trampa y mucha mentira en las discusiones económicas porque además no las imponen desde el Fondo Monetario Internacional para los negocios de ellos. Pero bueno, yo sí puedo tomar decisiones como alcalde. Es decir, la motivación de ganancia en servicios públicos hace que se disminuya la buena prestación de ese servicio. Claro, la calidad o aumentar la tarifa. Ahora, bueno, estamos en economía de mercado. Entonces, en economías de mercado, esa ganancia no causa los impactos tan negativos que sí causa en servicios públicos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que es sensato? Como es en el mundo desarrollado. Hay cosas, casi todas, que son economía privada, con utilidades. Y hay un poco de cosas que son públicas porque es mejor que sean públicas. Eso es así de simple, ¿cierto? Sí. Porque se pueden hacer cosas que el privado no puede hacer. Usted no le puede pedir al señor de las basuras que pierda plata. Por supuesto. Porque pues mejor cierra el chozo, como se dice, ¿cierto? Sí, pero usted sí le puede decir al distrito que no gane o que pierda plata. O sea, los subsidios son en cierto sentido una pérdida. No lo son es porque es un servicio a la gente. O sea, aquí nos gastamos 6 millones en la red pública hospitalaria del distrito, 6 billones, y eso pareciera que es plata que se perdió. No se perdió. ¿Se volvió qué? Servicios. El que no se murió, el que no le quitaron el dolor, bueno, y tantas cosas. Al que le dieron la medicina. Al que le dieron aspirina, sí. Tantas cosas. O la educación. El distrito se gasta en Bogotá en educación un montón de plata. Y ahí no hay ganancia.
¿sí? Pero hay servicio y los muchachos estudian, aprenden más cosas, bueno, tantas y cosas. Y potencializa el desarrollo. Claro. Muy bien. Esto ya está inventado. Lo que pasa es que estos neoliberales que nos gobiernan o sea, no son serios y no son responsables con sus países, ¿no? Lo único que les importa es exprimir y exprimir y exprimir y exprimir. Hasta que ya pase lo que pase, hasta que se estallan las cosas, que es lo que termina pasando. Bueno, hemos hablado de diferentes temas. Esta preguntita final para hablar un poquito de, digamos, de mecánica política, de cómo va la campaña. ¿Cuáles son las fuertes diferencias que el doctor Jorge Enrique Robledo tiene con el gobierno nacional y cómo las va a manejar si es alcalde de la ciudad? Mis diferencias con Gustavo Petro se remontan a la campaña del 2010. Ustedes se deben recordar. Mi candidato a la presidencia del Polo era Carlos Gaviria. Petro nos gana la consulta. Él mismo reconoce que yo estuve entre los que le hizo la mejor campaña, a pesar de mis desacuerdos con él. Lamentablemente gana Juan Manuel Santos, el Polo se declara en oposición a Santos y Petro nos traiciona. Petro se va con Santos, que era el elegido por Uribe, y no acepta las decisiones mayoritarias del Polo, y se sale del Polo y se dedica a destruirlo. Entonces ahí ya me creó un distanciamiento con él supremamente grande. Ese es el origen, pero hay otros muchos distanciamientos. Entonces cuando llegó la hora de su candidatura, yo dije, hombre, yo prefiero votar en blanco, porque yo voto a conciencia. Si a mí la conciencia no me permite hacer una cosa, yo no la hago. Es probable que esté hasta equivocado, bueno, por eso son maneras de pensar. El voto tiene que ser libre y cada uno vota como quiera. Sin embargo, yo estoy seguro de una cosa. Yo de alcalde y Gustavo Petro de presidente, en lo que a mí respecta, tengo el 100% de la certeza que yo me puedo comunicar bien con él, pensando en los intereses de la gente de Bogotá. Es que lo que yo le planteé a Petro como presidente no va a ser para mí, sino para los bogotanos y las bogotanas. Entonces yo espero que él tenga la sensatez que yo tengo y decir, bueno, listo, vamos a respaldar a los bogotanos y a las bogotanas en esto, y listo, nos ponemos de acuerdo, y seguirán los desacuerdos en otras cosas. Es que los desacuerdos tampoco hay que volverlos como una especie de guerra civil, ni mucho menos, sino son desacuerdos, y se tramitan. Ahora, yo he sido cuidadoso en toda mi vida, yo soy, en el debate, yo soy medido, yo hay cosas que no digo, o sea, yo no soy un patán ni un cafre en el debate político. No, yo no ultrajo a nadie, ¿cierto? Muchas cosas, inclusive, sobre las cuales guardo silencio, porque digo, bueno, pues no armemos tantas peloteras, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que yo me puedo relacionar bien con él. Yo tengo la certeza de que yo soy capaz. Y yo espero que él también tenga la certeza y diga, yo también soy capaz, porque es que en eso consiste la democracia. Si yo me elijo con los votos de los bogotanos y él también se eligió con los votos de los bogotanos, tenemos la obligación los dos de servirles a los bogotanos. Perfecto. Así tengamos diferencia. Bueno, esta pregunta tiene más que ver con todo lo que significa la mecánica electoral. Usted tocaba lo del Polo. Cuando existió la Unión Nacional de Oposición hace muchos años, en el 74 de la que hablamos, finalmente también terminó desvertebrándose y volviéndose y yéndose esa alianza. El Polo Democrático fue una esperanza más grande, mucho más grande, porque la idea era que se convirtiera realmente en el partido de los, digamos... Claro, importantísimo había podido ser, claro. Y llegó un momento en el que casi que sentíamos que ese iba a ser el sector de la izquierda nacional, democrática y tal, porque estaba todo el mundo ahí, estaba desde el Partido Comunista hasta los más democráticos, estaban los del MOIR, en fin, estaban todos, pero se va desvertebrando y ahora ahí están por todos lados, otra vez están por todos lados. ¿Cómo está usted haciendo el tránsito para lograr la votación que se necesita para ser alcalde de la ciudad? No, yo sé que usted hace su trabajo, va con el bogotano, desde luego habla con él, ese voto es fundamental, no, desde luego, y tal vez es el voto más importante. Pero con los otros sectores no ha hablado nunca. Por ejemplo, ahora que el Partido Verde le ha dado libertad a sus candidatos al Consejo para acercarse a alguno de los candidatos, y usted está entre los hombres que nombra el Partido Verde. Y yo ayer puse Edison, un trino, invitando a los verdes que quieran estar aquí en este proyecto de Jorge Enrique Robledo y lo que estamos haciendo, bienvenidos. Bienvenidos, y yo estoy seguro que en la próxima semana va a haber anuncios de sectores verdes que van a estar conmigo. Ese es un proceso. Porque eso suma. Claro, eso suma, y además porque digamos que en la lógica de dignidad y compromiso, expliquemos esto que es interesante. Hay quienes
si hay sectores con quienes no nos podemos relacionar en acuerdos más o menos profundos, porque los desacuerdos son muy grandes. Digamos, con los mismos, con las mismas, no hay acuerdos, porque son los que han gobernado súper mal a Colombia y entonces no hay cómo coincidir. En este momento, con, digamos, quienes están respaldando al actual gobierno, ¿sí? Tampoco es posible hacer acuerdos, el gobierno nacional. Sí, ¿Por qué? Porque, histórico. sí, exacto, porque hay unos desacuerdos que son muy grandes y uno la política la tiene que hacer es sobre acuerdos y no sobre desacuerdos. Pero hay otra serie de fuerzas, por ejemplo los verdes, por ejemplo los sectores que estuvieron con nosotros en la elección pasada a la presidencia de la República, ahí hay con quién hacer acuerdos. A nivel nacional tenemos un montón de acuerdos, alcaldías y a gobernaciones, acuerdos de quién, de dignidad y compromiso. Entendiendo que Dignidad y Compromiso es el partido que nace de fusionar a Dignidad, los que nos salimos del polo, con la fuerza de Sergio Fajardo, ¿sí? Y es lo que estamos ahí, y este es un proyecto que yo lo tenemos pensado como nacional, Camilo y Edison. O sea, en parte yo me lanzo a la candidatura a la alcaldía para prender una luz en medio de la oscuridad y decirle al país, aquí hay una cosa distinta, aquí hay como una tercera alternativa. No es verdad que estemos condenados a escoger entre unos y otros, ¿sí? Como pasó, digamos, en la segunda vuelta en las elecciones pasadas, sino que estamos construyendo una tercera opción. En eso es en lo que estamos. Proyectos de largo plazo, súper serios, súper como pensamos que se debe hacer la política en Colombia. Pues él es Jorge Enrique Robledo, amigo de Camilo Zapata. Venga, falta la pregunta. Sí, dale, pregunta. No, la suya. Yo voy a hacer unas titas pequeñitas. ¿Cómo vamos a votar por el doctor Robledo? La pregunta con la que cerramos. ¿Cómo hacemos el 29 de octubre para ir allá a la urna? Y entonces me dan un poco de tarjetones. ¿Y yo qué hago? ¿Dónde está el señor del pelito blanco? ¿Cómo? Esa es la fácil, porque ese es un tarjetón que no es muy grande. Muy bien. Porque no somos muchos los candidatos y es con fotos en colores. Y estas canas me ayudan mucho. Además tuve la suerte de que quedé de último. Perfecto. O sea, los dos mejores puestos en los tarjetones son el primero y el último. Entonces yo quedé de último. O sea que votar por mí es facilísimo. Y aprovecho y pido que se vote también por la lista al Consejo Distrital de Dignidad y Compromiso. Es buscar el logo Dignidad y Compromiso y voten por el que quieran en esa lista. Es una lista pues grande de 45 candidatos, todos de excelencia. ¿Cómo van? Vamos bien, estamos ¿Cuántos concejales va a tener Dignidad? No, yo soy malísimo para hacer esas cuentas. Es que sabía que me iba a decir que no. Sí, no, eso es difícil. No, pero hoy precisamente estoy hablando con el secretario general de Dignidad y Compromiso y estamos optimistas. O sea, esto está avanzando y estemos seguros que en las próximas semanas va a avanzar. Pero porque vamos a poder hacer una publicidad que antes no habíamos podido, etcétera. Doctor Robledo, unas preguntas corticas. Y ya sea fuera de tanta academia con el doctor Romero, que eso es la biblioteca andante. ¿El doctor Robledo toma changua? ¿Cómo qué? ¿Changua? Pero prefiero la, ¿cómo se llama la otra de aquí de Bogotá? El ajiaco. Soy más de ajiaco que de changua, pero también tomo changua, sí. ¿Y qué tal con la chicha? No, sabe que la chicha sí, no. ¿Solo whisky? No, tampoco, no. Yo soy muy flojo para el alcohol, mis amigos lo saben. De muchacho me tomé más de un trago, más del que debía, ¿cierto? Pero ya después es poco, me tomo por ahí un trago y todo, una cerveza. ¿Es hincha de qué equipo, doctor Robledo? Hombre, eso es un deber de uno. Yo soy hincha del Tolima. Porque uno debe ser del equipo que lo vio nacer, ¿cierto? ¿Sí? Y después del Caldas, porque es el otro sitio donde yo viví toda la vida, ¿cierto? Sí. Y aquí. Y aquí, pues no, prefiero no escoger. Sí, porque no voy a pelear con los votos, no. Pueden votar por mí todos los bogotanos, no importa por quién vaya. Millonarios o de Santa Millonarios Fe. o de Santa Fe, no importa. Doctor Leo, ¿qué música baila? Pues es que ya hace muchos años que no bailo, pero yo no fui malo bailando. Acuérdate que yo soy baguereño, los Flores, todo eso, y bailaba. Y bailé con Pacho Galán, con Lavillos Caracas Boy, con Lucho Bermúdez, con todo eso alcancé a bailar en mis años. ¿Le gusta la película ¿Dónde está el piloto? ¿Cuál es esa? Me parece un señor muy parecido a usted. Lo que pasa es que es un actor que tiene el cabello ya me acordé, uno de pelo blanco, sí, ya me acordé. Sí. Doctor Leo, qué chévere que haya venido. No, grato para mí estar con ustedes. Bueno, no nos vamos a perder. No, para Ahora nada. nos intercambiamos teléfonos y seguimos conectados. Ahí estamos conectados y no se le olvide la promesa, tenemos que encontrarnos para ese libro. Sí. Un reportaje con Jorge Enrique Robledo. Si un día siquiera tenemos que pasen estos carrerones y hacemos una entrevista larga. Si usted, en estos días me hicieron una entrevista larga para
para algún medio por internet. Hay una curiosidad, bueno, y ese Robledo, ¿dónde salió? ¿Cómo es la cosa, cierto? Sí. Y podemos hablar de arquitectura, es una historia bellísima de mi vida. Yo soy el colombiano, o uno de los colombianos que más sabe de historia del bareque en Colombia. Del bareque. Soy un especialista en esa arquitectura de las zonas cafeteras, de guadua, de techos de teja de barro, de chambranas, de balcones, pero soy un duro en eso. Ahora como Sí. arquitecto, lo que le espera esta casa que está a punto de caerse. Bueno, estas cosas, yo entro a esta casa y una vez estoy mirando para todas partes, yo sé bastante. Mire, yo les digo esto, yo fui del comité técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, sí, señor, capítulo sí. de Caldas, Sí, que es cierto. muchos años. O sea, yo estos son temas que he estudiado mucho y me encantan. Esta casa, como el templo de San Agustín, tiene su historia. Y tiene una historia. Usted sabe que en el templo de San Agustín fue bautizado Laureano Gómez. Ah, eso sí no lo sabía. No, claro que eso sí no lo sabía. Pues muy bien, continuamos aquí, en contacto. Doctor Jorge Enrique, ¿puede usted dar su despedida? Porque están ahí. Edison y Camilo, nuevamente agradecerles e insistirles en que nos respalden con sus votos. O sea, somos lo que decimos ser, no estamos engañando a nadie. Yo repito, yo puedo haber cometido errores en la vida y es normal cometerlos. Creo que no he cometido errores graves, pero tramposo nunca he sido. No miento, no engaño. O sea, es verdad que yo soy un servidor público y que lo que estamos proponiendo es lo que necesita Bogotá. Y que voten por mí a la alcaldía y voten por la lista de dignidad y compromiso al Consejo, que es una lista de excelencia. Número 9, eso. Bueno, ahí tenemos la varios. La cuña. Bueno, mi nombre es Edison Romero, estoy en diálogo, nada menos que con Jorge Enrique Robledo, aquí en Emisora Mariana de Bogotá. Una muy larga relación periodística y hemos tenido la fortuna de que viniera hoy. Queda absolutamente todo claro. Les agradecemos mucho su presencia y continuamos aquí en contacto. Emisora Mariana, evangelización.